Hola, hola, ¿cómo están? Soy la maestra Nancy y hoy vamos a ver el tema de razones trigonométricas. Antes de empezar, saquen su cuaderno, sus lápices, porque ya comenzamos. Vamos entendiendo qué es la trigonometría. La trigonometría es una parte de la geometría que estudia los triángulos y sus elementos y la relación entre ellos. Entonces, vamos a estudiar ángulos y lados de los triángulos y la relación que hay entre ellos. Las razones trigonométricas son justamente relaciones de los lados de los triángulos en forma de fracción, pero que tienen que ver con algunos de los ángulos. Entonces, vamos a conocerlas primero. La primera es la razón seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La razón coseno, coseno del ángulo, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tercera es la tangente del ángulo, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Anteriormente ya se supone que ustedes revisaron material sobre cómo identificar los catetos, pero igual les doy una repasadita aquí. Estamos hablando de triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Aquel que tiene un ángulo de 90 grados. En este caso los habíamos visto solamente con el teorema de Pitágoras. Si yo tomo como referencia este ángulo, le voy a llamar alfa. Entonces su cateto opuesto será aquel que está enfrente de él. Este sería el cateto opuesto. Y el que está junto a él se llamaría cateto adyacente. Y la hipotenusa siempre es el lado que está enfrente del ángulo recto. Veamos otro caso. Si yo tengo un triángulo, igual un triángulo rectángulo, de repente no me salen así como tan rectángulos, pero ya el hecho de que le ponga yo aquí esta señal, este cuadrito, significa que este ángulo es recto, aunque de repente no lo parezca. Si yo tomara como referencia ahora este ángulo, el ángulo beta, yo le voy a llamar beta, entonces su cateto opuesto dijimos que es el que está enfrente de él. ¿Ya adivinaron cuál es? Es este. Ahora si se fijan, CO, cateto opuesto, cambió de lugar. Y su cateto adyacente será el que esté junto a él. En este caso este sería cateto adyacente y la hipotenusa sigue siendo el que está enfrente del ángulo recto. Las razones trigonométricas nos van a relacionar el ángulo y dos de los lados del triángulo. Y su uso va a depender pues de la información que conozcamos. Vamos a empezar con este ejemplo. Si ustedes observan, conozco dos lados, ningún ángulo y desconozco un lado. Es importante que sepan que no puedo utilizar las razones trigonométricas si solamente conozco ángulos, por aquello de los triángulos semejantes. Denle una repasadita a los triángulos semejantes para que vean que hay infinidad de triángulos que tienen las mismas medidas de ángulos, pero están así como a escala. Les debo de conocer por lo menos la medida de un lado. Empezamos. Voy a tomar como referencia este ángulo de aquí. Lo llamaré alfa. Ahora, quiero que chequen con cuidado cuál sería el cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está enfrente de él. Le voy a llamar cateto opuesto. ¿Cuál sería su cateto adyacente? Quedamos que el cateto adyacente es el que está junto a él. Aquí le voy a llamar cateto adyacente. Y la hipotenusa siempre es el lado más largo, es la hipotenusa.
Observen muy bien las fórmulas que tenemos acá arriba. Y pues lo primero que voy a calcular yo es el ángulo. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa? Es decir, voy a buscar la manera de relacionar dos datos que sí conozco con el que quiero calcular. Conozco el cateto opuesto, conozco la hipotenusa, pero no conozco el ángulo. En ese caso, pues voy a utilizar la razón seno. Si se fijan, conozco cateto opuesto, hipotenusa y voy a calcular el ángulo. No conozco la adyacente, así que no puedo utilizar ninguna de estas dos. Voy a tomar la fórmula y sustituyo los datos. El seno del ángulo es igual a 3 entre 5. Ahora, el ángulo no está despejado. El ángulo lo tenemos aquí. Y para conocer su valor, voy a utilizar lo que son las funciones inversas de las razones trigonométricas. En la calculadora las podemos identificar como sen y como superíndice -1 y se activan con la tecla Shift. En tu celular los puedes encontrar con la tecla de las segundas funciones, con la calculadora en modo científica, o con una tecla que tiene esta forma. Ok, entonces, ¿cómo despejo este ángulo? Calculando la función inversa de lo que está al otro lado del signo igual. Es decir, sen -1 de 3/5. Hay que ponerle el paréntesis. Alfa es igual a 36.86 grados. Vale 36.86 grados. Ahora, ¿cómo puedo calcular el otro ángulo de forma muy fácil? Acuérdate que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de ser 180 grados. Aquí en esta parte tengo 90. Ahora con alfa otros 36. Quiere decir que el ángulo beta, está aquí, el ángulo beta va a ser igual a 180 grados menos los 90 del ángulo recto menos 36.86 que vale alfa. Tengo que beta es igual a 53.13 grados. También lo que puedes hacer es, bueno, si ya tenemos aquí siempre 90 grados, pues simplemente hacer 90 menos 36.86 y ya obtengo este mismo resultado. Bien, ese sería el valor de beta, 53.13 grados. Solamente me hace falta calcular el cateto adyacente. El cateto adyacente lo podemos calcular con cualquiera de estas dos razones trigonométricas, puesto que ya tenemos tanto la hipotenusa como el cateto opuesto. Y además ya calculamos el ángulo. Voy a tomar como referencia todavía este ángulo para no cambiarle el nombre a los catetos. ¿Cuál razón trigonométrica me relaciona, digamos, el ángulo que ya conozco, el cateto opuesto que ya conozco y el cateto adyacente que no conozco? Recuerden, dos datos conocidos y uno desconocido. En ese caso, pues es la tangente. Voy a utilizar la fórmula de la tangente. La tangente de mi ángulo, que ya conozco, de 36.86, es igual al cateto opuesto que sí conozco entre el cateto adyacente que no conozco. Un truco. Cuando lo que quiero calcular está como denominador, lo que voy a hacer es cambiarlo de lugar con este.
Entonces me queda que el cateto adyacente es igual a 3 entre la tangente de 36.86, que el cateto adyacente es igual a 4.00 y cosas. En realidad su valor exacto es 4, pero como en el otro redondeé, pues sí me sale 4 punto y algo, pero es 4.001, así le vamos a dejar en 4. Y en el momento en que ya tengo los tres lados y los dos ángulos, bueno, incluyendo el de 90 grados, ya con datos conocidos, puedo concluir que he terminado el ejercicio. Voy a hacer otro ejercicio ya un poquito diferente, donde conozca otros datos. Ay, quedó amarillo, ya ni modo. Donde conozca otros datos, en este caso este ángulo, ahí está en línea, mide 20 grados y tenemos este lado de enfrente de 6. A lo mejor les parezcan pocos datos, poca información, pero ahorita van a ver que es más que suficiente. Voy a poner acá en la parte superior las razones trigonométricas para poder saber cuál utilizar e identificarla rápidamente. Lo primero que voy a hacer es calcular este ángulo, se me hace más fácil. Quedamos que este con este deben de sumar 90, a este de aquí le voy a llamar alfa, el de acá beta. Beta será igual a 90 grados menos lo que valga alfa. Eso quiere decir que sería 90 grados menos 20 grados, 70 grados. Eso vale beta. Beta vale 70 grados. Bien, ahora voy a tomar como referencia ahora beta. ¿Se acuerdan que había tomado alfa en el otro ejercicio? Ahora voy a tomar beta. Quiere decir que para él el cateto opuesto sería aquí y el cateto adyacente sería aquí, ¿verdad? Y la hipotenusa siempre es la misma. Acá. Lo primero que voy a calcular es el cateto opuesto. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo, el cateto adyacente y el cateto opuesto? Es decir, dos valores conocidos y uno desconocido. Eso es lo primero que se tienen que preguntar cuando quieren empezar a calcular. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues es nada menos que la tangente, ¿sí? Tangente de 70 grados es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, entre el cateto adyacente, que sí lo conozco. En el ejercicio anterior les dije, si lo que quiero calcular está abajo, simplemente los cambio de lugar. Pero si lo que quiero calcular está arriba, entonces el 6 simplemente pasa a multiplicar a lo que hay acá. Y eso me quedaría como 6 por la tangente de 70 es igual a cateto opuesto. 16.48 y eso es lo que vale el cateto opuesto, o sea, aquí. Ahora la hipotenusa. Voy a seguir tomando como referencia este ángulo para que este se siga llamando cateto opuesto, si no va a tener que cambiar. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa? Dos datos conocidos y uno desconocido. El ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa. Coseno, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bien, ahora voy a utilizar entonces el coseno. El coseno de mi ángulo, que sería 70, es igual al cateto adyacente, que es 6, entre la hipotenusa.
Aquí ya me pasó la situación diferente. Vean que acá el dato que yo quería calcular estaba en el numerador y acá está en el denominador. Entonces hago ese cambio del que hablábamos en el ejercicio anterior. Este cambio para acá y este cambio para acá. La hipotenusa es igual a 6 entre el coseno de 70. La hipotenusa es igual a 17.54. Bien, con esto finalizamos el video de hoy. Espero que les sea útil, espero que lo entiendan. Cuídense mucho y nos vemos pronto.